de Slater. Pero en el fondo se trata de eso, de restarle al número atómico el apantallamiento que sufren los electrones más externo. Y a ver, en esta gráfica, María Madrid. María, good morning. ¿Estás allí? Sí, profesor. Coméntame qué ves en esta gráfica. Interprétala cualitativamente. ¿Me repite de nuevo, por favor, profesor, que no lo entendí bien? Que interpretes la gráfica que ves aquí cualitativamente. María, ¿se quedó allí? Profesor, dice que no puedo hablar, que el micrófono tiene problemas. Ah, ok. Bueno, Danilet. Danilet está, tampoco está Danilet. Alexis. Alexis tampoco está o no escucha o... No, aquí estoy. Acabo. Ok, continuamos entonces. Alexis.
Profesor, ¿puedo decir lo que entiendo? Sí, por favor, porque parece que todo el mundo tiene contratiempo. Bueno, la gráfica contrasta como la tendencia del número atómico y el número de los electrones que hay en cada elemento. No sé si me explico. ¿Quién habla? Lina, Lina, a ver, ¿tienes tu tabla periódica a mano? sí. Bueno, fíjate, porque aquí muestran, bueno, varios elementos. Fíjate, por ejemplo, para el grupo 1, cómo es la tendencia. Selecciona de los que están aquí, porque se le está pidiendo que analice esto. Usted lo puede analizar todo el grupo, lo puede por grupo, por periodo, como quieran, ¿no? Entonces, escoge aquí los elementos del grupo 1, ¿cuáles serían? De la gráfica. Sí, El hidrógeno, hidrógeno, em, hidrógeno, el litio, el creo que ya. más. Y el sodio, profe. Bueno, hidrógeno, litio y sodio. Y fijémonos cómo, fíjense la nomenclatura de la gráfica, ¿no? Lo que se ve oscuro o gris es Z efectivo y Z, el número atómico, es el morado. Entonces, dentro de un grupo que observamos para la carga efectiva, la carga nuclear efectiva, Que es menor que el número atómico. ¿ok? Y en ese mismo, en esa misma dirección, si vemos en el primer periodo es hidrógeno y helio. ¿Cuál es la tendencia? Que que la Z aumente o que sea mayor que... Ok, en el hidrógeno es igual y aquí es un poquito menos. Lo que estamos buscando es la variabilidad, no la variación, si es mucha, si es poca. Si nos fijamos ahora en el segundo periodo, aquí está, en el segundo periodo, el litio, aquí está litio, berilio, oro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Mira cómo es la variación. Fíjense, cuando yo les pido un análisis cualitativo, aquí usted sabe cuál es el valor de Z y con la gráfica, con la escala, hay más o menos, podemos tener una idea. Lo que estamos tratando de ver es si la variación es mucha o es poca con respecto de un elemento al otro. Aquí en este periodo, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón, por cierto que ves la forma de escalera que se va incrementando. Pero si miramos el incremento de uno con respecto al otro, podríamos decir, bueno, como no tenemos la tabla de valores, podemos decir que el incremento es pequeño, porque es una descripción cualitativa. Y si nos vamos a hacer, alejando acá en el grupo de gases nobles, tenemos helio, neón, argón. Podemos contrastar las diferencias que hay. Entonces, esta gráfica lo que nos está ilustrando es que efectivamente el apantallamiento es
importante. Repito, usted dice, bueno, el apantallamiento de cuál electrón. Aquí en esta gráfica tampoco lo dice. Estamos suponiendo que es el apantallamiento del electrón más externo, del electrón diferenciante. Y este ejemplo que quiso ilustrar las reglas de Slater. La primera regla que les comenté es, ahora los electrones se van a agrupar según estos orbitales. El 1s en el segundo paréntesis circular, 2s y 2p, 3s y p, 3d, etc. Esta es la forma como se deben ordenar para aplicar las reglas de Slater. Entonces, aquí a la izquierda, para el sodio, se fija en su tabla, el número atómico es 11. En el primer nivel hay 2 electrones, en el segundo hay 8. Y en el tercero, el sodio está en el período 3 y su electrón diferenciante termina aquí en S1. Entonces, si calculamos la carga efectiva en función del número de protones, 11 menos todos los electrones que están haciendo pantalla, los 10 que están, los 10 más internos, nos daría más 1. Ahora, aplicando la regla de Slater, escribimos la configuración electrónica del sodio. El sodio tiene número atómico 11. De acuerdo con la regla, mantenemos igual el número de electrones en cada orbital, ¿no? Eso no ha cambiado. 1s cuadrado, ahí están los 2 del primer nivel. Después en el segundo agrupamos 2s cuadrado, 2p6. Pertenecen 8 electrones al nivel 2. Y el último electrón que queda en 3s1. ¿Qué es lo que restamos? Z, el número atómico, menos lo que aportan estos electrones, que son los que apantallan al que está en 3s1. ¿De dónde sale este 8.8 es ese aporte? La regla de Slater dice, bueno, si el electrón está después de 3, no aporta nada, efectivamente, ¿no? Si está después del electrón que nos interesa, no aporta nada porque no lo está apantallando, no está por delante de él. Cada electrón que está en el mismo nivel, 0,35. Pero aquí, en este nivel 3, solo tenemos un electrón. Cada electrón en S o en P en el nivel inmediatamente inferior 0,85. ¿Cómo traducimos esto? En el nivel inmediatamente inferior al 3 es el nivel 2. ¿Cuántos electrones hay allí? 2. No. En el nivel inmediatamente inferior hay 8, 6 y 2. Y cada uno dice aporta 0,85. Entonces, se multiplica el total de electrones, porque dice cada electrón aporta 0,85. En total hay 8, entonces 8 por 0,85, ¿cuánto es? 6,8. 6,8. Entonces, ese sería el apantallamiento que le hacen estos 8 electrones a este último. La siguiente regla dice, cada electrón S o P en el nivel interno, es decir, 2 o 3 niveles inferiores. Aquí el nivel inferior es 2 o 3 niveles. Estamos en el 3, 2 niveles inferiores sería el 1. ¿Cuántos electrones hay en el nivel 1? Solo 2. Dice, 2. Y cada uno aporta 2. Así que sería 2 electrones y cada uno aporta 1. Eso sería 2.
Y si le sumamos 2 al 6.8, entonces este valor sería el apantallamiento que hace estos electrones a las 11 cargas positivas que están en el núcleo. Entonces, la carga nuclear efectiva sería 2.2. Aquí no aplicamos la última regla porque no hay electrón en ningún orbital d, porque solo llega al 3s. Entonces, las reglas de Slater, claro, estos valores que están allí, es lógico preguntarse de dónde sale eso, es 0.85 y S1 es 0.35. Esos son cálculos teóricos. Lo que nos interesa a nosotros aquí es entender que la carga no es 1 a 1, sino que hay un efecto pantalla, que sería esto aquí, o el apantallamiento, que usted lo puede encontrar en los libros con la letra A de apantallamiento. Es lo que se le resta entonces al número atómico. Y ante la pregunta que dice, bueno, ¿y por qué es importante reconocer o identificar? Fundamentalmente, ¿a qué electrones están asociados? ¿A todos los electrones de un átomo o a algunos electrones? A los que están en la última capa. Específicamente a los de la última capa, el último nivel de energía o el nivel más externo. Aunque entendemos que los electrones son móviles, esa densidad electrónica, y que esos electrones son las partículas involucradas en la formación de enlaces. Y en la última clase también les comentaba que cuando se hacen análisis para identificar estos átomos, ya aprendimos que cada uno tiene un color característico. Y estas especies son ionizadas, o sea, transformadas en iones positivos o negativos, cationes o aniones, para su análisis. Y ahí hay una inversión energética. Probablemente cuando usted estudiaba las propiedades periódicas y ya me dijeron que les hablaban de izquierda, de derecha, arriba hacia abajo, pero estaba ausente el componente de energía. Los estudiantes cuando escriben para justificar el razonamiento sobre la variación de las propiedades periódicas, escriben frases como: es más fácil que el electrón salga o le es más difícil. Entonces es una jerga que no es científica, porque ¿qué significa que sea fácil o que sea difícil? Eso es cualitativo. Ahora, si nosotros decimos que hay que invertir miles de kilojoules, entonces ya es distinto. Por eso traten de evitar ese tipo de expresiones, porque lo primero que yo le voy a cuestionar es justamente eso. ¿Qué significa que sea más fácil? Y el otro aspecto es que el átomo necesita, el átomo quiere, olvídese, cuando escribe, preste la atención a ese tipo de terminología que no apunta mucho a lo científico, ¿no? Ok. Profesor, yo tengo una pregunta. Se le resta el 0,8, pero entonces mi pregunta es, ¿solo se escogen los electrones del nivel anterior? La respuesta concreta sería, dependiendo del efecto pantalla que quieras calcular, porque lo puedes calcular a cualquier electrón, no solo al último. Los electrones que te interesa aplicar las reglas son los electrones que están antes del último que te interesa. Y digo el último que te interesa porque el último no significa que sea el que está en el nivel más externo. Tú puedes calcular el efecto pantalla del electrón que se encuentra en el nivel 2p. Entonces, ¿qué análisis vas a hacer? Los electrones que están antes del 2p. Esos son los que le están haciendo pantalla.
Ah, bien, gracias. ¿Me explico? Sí, profesor. Ok. La analogía va a ser siempre la misma de la fila, ¿no? Si estás en la fila del supermercado, te interesan los que están adelante de ti, son los que te están haciendo pantalla. Los que vienen detrás de ti, pues, como no te están haciendo pantalla, no interesan para efectos del cálculo, ¿no? Muy bien. Ok, la tabla periódica y los que la tienen a la mano o a la vista, la podemos dividir en bloques. Ya dijimos que no hay una sola forma de clasificar los elementos en la tabla periódica que conocemos hoy. La versión de la tabla larga, esta que vimos, ha tenido bastante historia en su desarrollo en un intento por sistematizar las propiedades periódicas hasta llegar a la tabla ordenada hoy según los números atómicos por el aporte de Moseley. Como escribimos configuraciones electrónicas en términos de los orbitales, S, P, D y F, entonces, por conveniencia, porque así escribimos la configuración electrónica y al momento de analizar la variación vamos a escribir las configuraciones electrónicas, entonces haremos énfasis en esta clasificación. Ya sabemos que podemos decir también en metales, no metales, metaloides, en grupos o familias y periodos, también es otra forma de diferenciar la tabla periódica. Bueno, aquí tenemos los bloques S, los bloques P, que son los elementos representativos, que son los que mayoritariamente se estudian o se conocen en el colegio. Y luego están los elementos del bloque D o serie de transición y los elementos menos explorados, tal vez los del bloque F, la serie de lantánidos y actínidos o lantanoides y actinoides. Entonces, los que miran continuamente la tabla periódica de alguna forma pueden tener una mejor aproximación de si el elemento está ubicado muy a la izquierda o muy a la derecha. Y eso es importante en las posiciones. Lo que queremos mostrar ahora es efectivamente que podemos ubicar un elemento solamente contando los grupos, los periodos en la tabla periódica, porque se trata de sumar solamente electrones. El primer periodo, bueno, sabemos que empieza con el hidrógeno y luego está el helio, ¿no? La diferencia entre uno y otro solo es la E del helio, ¿no? Pero bueno, ahí tal vez no hay perdedero porque ese primer periodo solo tiene dos elementos. Cuando nos movemos al siguiente, ahí tenemos la configuración más externa, S1, S2, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Y creo que también se diferencia que la última columna, el último grupo, la última familia es el de los gases nobles y tienen lo que se denomina la configuración de capa llena o también octeto completo. Entonces, si nosotros quisiéramos en esta tabla que está en blanco colocar algún elemento por su número atómico, en realidad solo tendríamos que sumar, ¿no? Por ejemplo, si queremos ubicar al elemento que tiene un número atómico 15, aquí sumaríamos 2 en el primer periodo, en el segundo periodo sumaríamos 8, porque aquí hay 2S2, 2P6, total van 8, más los 2 del primero van 10, y seguiría contando en el tercero, 10, aquí sería 11, 12, 13, 14, 15. Así que el elemento 15 estaría aquí,
en esta posición, en el grupo 15, y su configuración electrónica terminaría en 3s2, 3p3, mirando solo esta posición de los orbitales. Cuando pasamos al siguiente periodo ya aparecen las configuraciones del bloque 3D de transición. Si quisiéramos ubicar a un elemento del número atómico 33, hacemos la misma operación, porque los números van a ser lo mismo. 2, 8, 8, y ahora que aparece el D, se suman 10, y si ya habían 8, entonces son 18. Así que serían nuevamente solo sumar hasta llegar al 33. 2 más 8, 10, más 8, 18. Aquí tengo 2, serían 20. En el DS, que son 10, serían 30, 31, 32, 33. Quedaría inmediatamente en el grupo inferior al anterior elemento 15. Entonces, en una tabla periódica en blanco, nada más contando el número atómico, nosotros podemos, aun si no supiéramos cuál es el elemento, el nombre del elemento, podríamos ubicar el número atómico en la tabla periódica, conociendo los bloques en función de los orbitales y de su llenado de acuerdo al principio de construcción de Aufbau. ¿Quedó clara la idea? A mí sí me quedó clara. Ok. Muy bien. Lo que acabamos de comentar, si lo quisiéramos ver con los electrones, con el llenado de estos orbitales y con el electrón y el spin hacia arriba o hacia abajo, que ya mencionamos en el modelo cuántico, quienes fueron poco a poco mostrando cada una de estas propiedades del electrón y los 4 números cuánticos. ¿Cuáles son los 4 números cuánticos que tiene cada electrón? El número cuántico principal, el número cuántico secundario, el spin y el magnético. Eso. El magnético. Ok, y esos números cuánticos, que son números definitivamente, son números. Algunos es un número entero, como el del nivel, otros tienen signos, ¿no? Positivos o negativos. ¿Cómo nos ayudan? ¿Qué es lo que ellos diferencian del electrón? Porque el electrón, como está representado aquí, bueno, es una flecha, es una punta de flecha, no hacia arriba o hacia abajo. Pero ya vimos que eso no es el electrón. ¿Qué nos ayudan a identificar? Ese número cuántico secundario y el magnético, ¿qué nos dicen según el modelo cuántico? Si mal no recuerdo, creo que el magnético describe la orientación del orbital. Ajá, la orientación del orbital. ¿Y el otro? El secundario define la forma. La forma, ajá. Ok. O sea, ¿es esto que está aquí, sí o no? Sí. O sea, desde la primera semana yo les he insistido en que en química tenemos un nivel simbólico de representación
que tiene sus limitaciones, ¿no? Bueno, representar el electrón como una flechita con la cabecita arriba, hacia abajo. Bueno, es una forma de representación nada más. Con eso no estamos diciendo que eso sea el electrón. Cuando representamos los orbitales, por ejemplo, el orbital S, que es esférico, S de spherical, y aquí luego tenemos orbital P. ¿Qué forma tiene ese orbital P? Tiene dos lóbulos o forma de mancuerna. Ok. Lóbulos o formas de mancuerna. Luego tenemos los orbitales D. Fíjense, los orbitales P, de acuerdo a estos tres ejes mutuamente perpendiculares que están aquí, tienen orientaciones distintas, ¿no? La palabra ahí aparece, orientaciones. Uno está sobre el eje X, otro sobre el eje Y, otro sobre el eje Z. Y entonces, habría que diferenciarlo cuando escribimos la configuración electrónica como PX, PY y PZ. Porque cuando se escribe la configuración electrónica, normalmente se escribe 2P1, 2P2, 2P3, P4, P5, P6, pero no se especifica cuál orbital es. Y en realidad cada uno tiene una orientación espacial y tiene una forma definida. Recuerden que es probabilística y eso es una densidad electrónica. Estos orbitales no es que sea una esfera que tenga un marco aquí rígido, ¿no? Un borde rígido. Sino que eso representa la zona de mayor probabilidad donde encontrar el electrón. En los D, si se fijan, tenemos también el de X, el de Y, el de Z, de acuerdo al plano